¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Panorama Inmobiliario y tenemos una entrevista exclusiva con el director nacional del Infonavit, Carlos Martínez, aquí en este encuentro nacional de Canadevi a 20 años de su fundación. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en Puebla. Pues no, gracias a ti por estar presente en este evento de desarrolladores y bueno, ante toda esta situación que se está viviendo, lo que habló el gobernador en su ponencia, todos los cambios que ha realizado el instituto en este sentido de brindarles y otorgarles mayor certeza a las familias poblanas y mexicanas en general. ¿Cuál es este rumbo que está tomando el Infonavit desde hace 3 años, bueno, ya casi 4, que tomaste el control como director nacional? ¿Hacia dónde va? ¿Qué les queda por hacer finalmente? Son 2 años que parecen muchos, pero para hacer unos cambios dentro del instituto te ha llevado pues 4 años. La verdad es que ha sido transformar el papel del Infonavit, ¿no? O sea, antes se veía el Infonavit más como alguien que atendía únicamente la oferta de vivienda. Claro. Lo que hemos tratado de transformar es atender la demanda de la vivienda. Y la demanda no solo incluye el acceso al crédito, sino a la gente que ya tiene un crédito. Por eso creo que si lo ves en términos de números y de inversión que ha tenido el Infonavit, ahora hemos tenido mucho más inversión y mucho más número de personas atendidas desde el lado de las reestructuras de crédito. Claro. Por ejemplo, por poner un dato, antes se atendían a 500,000 personas al año en términos de reestructura y hoy estamos atendiendo a 1 millón de personas al año. Duplicamos el número de personas y además hicimos programas de reestructura y de conversión de créditos a pesos. Y por el lado de acceso al crédito, que siempre es donde siempre se trata de ubicar al Infonavit únicamente ahí, pues está ahora el crédito para terrenos, está el crédito para gente que ya no cotiza, pero que tiene dinero en el Infonavit, se lo quiere llevar al banco. Está el nuevo crédito en pesos Infonavit, que bajamos la tasa de interés del 12% fija a una tasa diferenciada donde el que gana un salario mínimo tiene una tasa del 1.9% y la tasa máxima es de 10.45%. Una de las preguntas que a veces los derechohabientes hacen, y me parece que va más enfocada a la falta de información que generan y los mismos procesos, no tanto del Infonavit, sino hacia afuera, no se acercan a lo mejor a investigar, es esa situación donde no se les atiende, que a lo mejor el portal no funciona, pero creo que a veces no es tanto porque no funciona el portal, sino por la falta de información que no lo saben manejar. ¿Qué les puedes decir ante esta digitalización que ya tiene años el Infonavit que se subió a esto, pero hoy por hoy ha hecho mucha mejora? ¿Qué le puedes decir a aquel derechohabiente que hoy por hoy nos está escuchando y que quiere tener acceso a un crédito y a veces llega, ya sabes, alguna persona y le dice, yo te ayudo a resolverlo? Yo les diría que 2 cosas. 1, hicimos este portal de información que es infonavitfacil.mx, que están todas las herramientas de asesoría para el trabajador. Ahí está en forma de preguntas y respuestas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden juntar su crédito con alguien? ¿Cómo pueden sacar un crédito terreno? Y en infonavitfacil.mx pueden encontrar toda esa información y además se pueden redireccionar a mi cuenta Infonavit. Okay. Mi cuenta Infonavit ha sido todo un reto. La pandemia nos puso a todos, a todo el sistema financiero en general, un reto de acelerar la digitalización. Y te digo un dato. Antes de la pandemia, por ejemplo, se atendían alrededor de 3 millones de sesiones en la banca electrónica del Infonavit. Wow. Hoy estamos atendiendo cerca de 9 millones de sesiones en la banca electrónica. Y hemos tratado de migrar todos los aspectos a la banca electrónica del instituto. Ha sido un reto porque hay un tema de alfabetización digital, hay un tema de acceso a internet, o sea, hay cosas estructurales que se tienen que resolver. Pero las personas han visto con buenos ojos atenderse a través de estos medios digitales y poder iniciar ahí sus trámites de crédito. Incluso ahora la conversión de créditos de salarios mínimos a pesos es la primera reestructura que saca el Infonavit, que es autogestiva. O sea, no dependes de nadie más que de ti mismo, de meterte al portal, aceptar tu reestructura, firmarla electrónicamente y a partir del siguiente recibo tener un saldo congelado, una baja en tu saldo y una mensualidad fija. Sí, eso tema de las mensualidades y de la reestructura que se hizo, el cambio de veces salarios mínimo a peso, incluso del tema de la puntuación. Antes, en números reales, era 116 puntos, ahora son 1080. La gente ante este cambio se van más por el número más que por el contenido. ¿Qué le puede decir a la gente que hoy por hoy está solicitando y pensaba que aumentó de 116 puntos a 1080, pero en ese sentido?
Entonces, ¿cómo le puedes explicar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que no fue tan así este cambio o que conlleva ciertos otros lineamientos? Yo diría que no tiene nada que ver, o sea, por ejemplo, el puntaje de uno y otro ni siquiera es comparable y no es aditivo, es decir, no es que necesites más puntos. De hecho, se calcula bajo las mismas variables que tenía el puntaje anterior, las mismas, o sea, no cambió absolutamente nada más que la escala. Entonces, yo le diría a las personas que no se fijen en eso, la mayoría de las personas que entraban con el puntaje anterior entran hoy, de hecho entran más, ha aumentado el número de personas con acceso al crédito en el instituto. Decir además que el Infonavit no puede, o sea, eso es un asunto legal y constitucional, no puede negarle el crédito a nadie. Lo que hacen estos sistemas de puntajes, imagínense que es una fila. Entonces el sistema de puntaje lo que hace es ordenar la fila. ¿Quiénes están primero en la fila? Quienes tienen, por ejemplo, un trabajo más estable o quienes llevan más meses cotizando. Claro. Entonces eso es lo que hace el puntaje. El puntaje no es algo que te tenga que dar miedo, que tengas que ver. No, o sea, es un tema de el orden en la fila, cómo va haciendo el Infonavit para hacerlo. La otra cosa que hemos tenido es un tema estructural del mercado laboral, o sea, muchos compañeros trabajadores pues tuvieron despidos, regresos, cambio de giro de una empresa a otra. La pandemia creo que ha tenido un impacto bien fuerte en la vida de los trabajadores y hay que entender que el Infonavit es una prestación laboral. O sea, más allá, no es un banco, no es una prestación laboral que tienen los trabajadores del sector formal y como tal, pues está ligada a los ciclos del empleo, a los ciclos del trabajo, etcétera. Y a veces pareciera que no se entiende, dicen, es que el puntaje, no. O sea, es simplemente el orden en la fila porque todos tienen derecho a un crédito. Sí, la verdad eso es muy importante y qué bueno que lo aclaras y finalmente. Me gustaría para ir cerrando la entrevista, repito, te agradezco mucho, este programa lo ve pues lo que es la gente de Puebla, en Pachuca, en el Estado de México, en el Valle de México, en Tlaxcala, y la verdad estamos muy contentos de que nos hayas brindado finalmente para llegar de viva voz, siempre he dicho, a los derechohabientes que hoy por hoy a lo mejor no tienen ese conocimiento y desgraciadamente la falta de información financiera también es un elemento primordial para que ellos hagan una buena previsión y poder tomar una decisión de comprar una vivienda. ¿Qué le puedes decir a la gente que tiene un derecho, es derechohabiente del Infonavit y que está pensando hoy por hoy que no puede sacar porque le dijo su mamá que el crédito era muy caro, que etcétera, etcétera? Yo les diría que se animen a sacar un crédito, sobre todo si tienen una vivienda a vista, y recordarles que ya no es que el Infonavit te toque o no te toque, tú lo puedes ejercer a libertad en la vivienda que quieras, ya sea nueva, sea vivienda existente, y además que el nuevo crédito Infonavit es con plazos fijos, tasa fija y mensualidades congeladas. Entonces eso es bien importante porque a lo mejor la experiencia de los papás, a los tíos, traían los créditos de salarios mínimos que invitamos a que los conviertan, pero a los nuevos decirles que es buen momento para sacar un crédito o si quieren comprar un terreno, también lo pueden hacer, ir construyendo su vivienda con el tiempo. Tenemos más opciones y aunque en la economía a veces se dan malas noticias, creo que en el sector inmobiliario puede haber buenas oportunidades hoy y que hay que aprovecharlas con el crédito Infonavit. ¿Algo que les digas a los derechohabientes que tengan cuidado? Bueno, que tengan cuidado con quienes no está acreditado, con quienes no son profesionales inmobiliarios. Hay gente muy buena que se dedica al tema inmobiliario, pero cuidado con quien te quiera cobrar por un trámite que es gratuito, que te quiera engañar con mitos y realidades sobre los créditos. Es mejor estar informados y asesorarse de los profesionales. Carlos Martínez, director nacional del Infonavit, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Y bueno, desde Panorama Inmobiliario te agradecemos porque es la gente que hoy por hoy está viendo este programa, pues finalmente va a estar muchísimo más conocedora del Infonavit. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.